ya ahora sí, de entrada totalmente a lo que vendría siendo pues tecnología de alimentos 2. Bueno, nos vamos a ir remontando un poquito en la historia, en el antecedente de lo que vendría siendo en esta primera unidad. Pues ya lo habíamos comentado, la primera unidad pues es de cereales y hortalizas. Hortalizas, cereales y oleaginosas. Ok, bueno, de referencia pues sabemos que desde antiguas civilizaciones la alimentación que se ha ido manejando, porque pues es una necesidad fisiológica, o sea, si no te alimentas pues va y te mueres a los días. Entonces, conforme han pasado las civilizaciones, desde las más antiguas hasta las más actuales, se ha comprobado que se tenía una alimentación basada en cereales. O sea, los cereales son los que principalmente han tenido este papel protagónico, por decirlo así, en estas civilizaciones. Diferentes civilizaciones, como les digo, antiguas y actuales, pues han tenido su cereal predominante, por decirlo así. ¿Por qué predominante? Bueno, su alimentación se basó fundamentalmente en ese tipo de cereal. De hecho, los ejemplos que tenemos es que se dicen que los egipcios son los que predominaba en su alimentación el trigo, que a diferencia de los mayas, que a lo mejor puede haber una gran diferencia de tiempos, etcétera, en la cual esas civilizaciones estaban. No sé mucho de historia, por eso no les voy a decir los tiempos. Pero en la civilización maya, pues predominaba los hombres de maíz, de hecho les llamaban así, por su cultura de alimentación basada en este cereal que es el maíz. Esta pirámide realmente pretendía que tuviera varios niveles, pero quedó como que muy signo de logia o algo así. Pero básicamente era que en la base de la pirámide pues encontrábamos en la alimentación, hablando mundialmente, los cereales y sus derivados, ¿no? Como la principal fuente. Y al hablar pues de las civilizaciones y la socialización, pues el cultivo están totalmente unidos, ¿no? Tienen esta estrecha relación. Dado puesto que en el descubrimiento de los cereales, pues hace muchísimo tiempo, fue un gran avance pues para el hombre, porque se dieron cuenta que si lo enterraban en la tierra y por ejemplo con las lluvias y todo, estas semillas germinaban y llegaban a ser ya una cosecha. Ya al ser, o sea, ellos no se estaban dando cuenta que lo que estaban haciendo era cultivarlas y cosecharlas y almacenarlas para, pues, obviamente, consumirlas después. Bueno, y conforme a la tarea que teníamos de que son los cereales, nos dice que los... Sí, mira un dinosaurio. Los cereales son de la familia de las gramíneas, son semillas ricas en aceite, almidón, proteína y son estos los cultivos más desarrollados por las civilizaciones desde la prehistoria. Esto es una definición de un libro totalmente, porque después, aunque no difieren mucho las definiciones, pues van a ver cómo después nos vamos a ir rigiendo, ¿ok? No te está haciendo nada. Bueno, y ahora, ¿qué como diariamente? A ver, alguien que quiera participar compartiéndome su desayuno del día de hoy o de días anteriores. Ese es azul, naranja. Ok, Carla, adelante. El pan, o sea, que viene la harina de los cereales. Ok, perfecto, gracias. ¿Alguien más?
Ok, Jordi, adelante. Y después Rosa. ¿Eh? Ya estamos bien siempre, ¿no? Mami, voy a traerte también. Un Choco Crispy. Ay. Oye, también, pues si no quieres batallar, una avena o una crema que le llaman también. Bueno, no sé si te gusta la avena o la crema. Están muy buenas. Que a lo mejor tiene un poquito más que el Choco Crispy. Y te da más beneficio. Creo que quería hablar Abril. Aquí lo voy a poner. Mira, aquí lo pongo. Te voy a poner de frente, ¿ves? Ok. Rosa. Sí, totalmente. Oh. Comprueben que no estén juntas, ¿ok? Ok, entonces bueno, ¿dónde es el papel protagónico del cereal? Pues en las tortillas, ¿no? Que normalmente pues todos, no, que desayuno un huevito y con 2 tortillas, o me desayuno un cereal, el Zucaritas o el Choco Crispies, o por ejemplo me hice un sándwich, o me hice una quesadilla. Y si se dan cuenta, o sea, todo nuestro consumo diario de alimentos pues están los cereales presentes, ¿no? En distintas presentaciones, panes, tortillas, cereales, incluso como comentaba, pues un tazón de avena o un tazón de crema, se llama crema de trigo. No sé si la han mirado, se hace como unas bolitas así como, no sé, bien raro. No, no sé. Y incluso pues los que a veces se hacen licuados, que bueno, por ejemplo, que le echan también lo que es la avena, o muchos le echan que el salvado, etcétera, ¿no? Y en las comidas pues también las tenemos presentes, pues los que todavía comemos con tortilla, que hay que una carnita con papas, tortilla, ¿no? O que si mi mamá hizo espagueti con carne o macarrón con queso. Entonces todo este protagónico del cereal lo tenemos en nuestra vida diaria, ¿no? Entonces empezamos a cuestionarnos o empezamos a caer en cuenta como que, oye, o sea, imagínate, si yo casi todos los días como un producto derivado de los cereales o un cereal así en natural, pues la población, considerando pues la región o la tendencia que tenemos de alimentación los mexicanos, que no nos puede faltar la tortilla al momento de comer o desayunar o en los tacos, pues cuál es la demanda, ¿no? De todos estos cereales. Bueno, como introducción comenzamos con la definición de los cereales. Tenemos que los cereales se les llama a los granos comestibles de ciertas plantas pertenecientes a la familia de las gramíneas de un solo cotiledón, tales como el trigo, el maíz, el arroz, la avena, el centeno y la cebada. ¿Quién me define este concepto? Bueno, a lo mejor si les dio la maestra Xochitl, bueno pues sí, con tanto la maestra Xochitl como la maestra Mayra ya saben que ¿quién me lo define? La norma, ¿no? ¿Qué norma? Bueno, esta es la norma oficial mexicana, la NOM 147 SSA1 de 1996, donde me habla de bienes y servicios, cereales y sus productos, harinas de cereales, sémolas o semolinas, alimentos a base de cereales, de semillas comestibles, harinas, vuelve a repetir lo de las sémolas, o sus mezclas, productos de panificación, disposición, especificación sanitaria y nutrimentales. Todo lo que nosotros estemos viendo, definiciones, aditivos, va a ser según a la norma, ¿no? Porque pues las normas son estos dictámenes que regulan, o sea, que regulan los productos alimenticios, incluso los procesos, los análisis que se debe hacer en la industria. Y este marco de referencia de las normas, pues obviamente, si no hay una regulación,
pues es como si cada quien hiciera lo que quisiera, ¿no? O sea, Así es. bueno, si yo hago una harina y de repente le pongo algún aditivo dañino, pues por ello es que se originan estas normas, que se tenga una estructura de productos y servicios que nos determine incluso hasta la calidad, ¿no? Hasta qué le puedo llegar yo a llamar un cereal o una harina o una pasta, ¿ok? Que pelearse, que se peleen. Bueno, entonces ya definiendo lo que es el cereal, pues a manera ahorita junto con la pregunta que les dije de qué es lo que comen usualmente, cotiledón es una parte de la planta. Mande. De hecho, a veces me olvidó poner la estructura, pero se la voy a poner en la siguiente clase, pero es una parte de la planta, por decirlo así. Esta producción global de cereales, ahorita hasta el año 2019, según la FAO, nos comenta que son de 2.719 millones de toneladas la producción global que tenemos. Claro, pues estas toneladas aquí pues puede haber un desglose, ¿no? Entre que de cultivos y pues los países que los cultivan, pero esa es la cifra global que tenemos que se produjo en 2019 en el mundo, ¿no? Estos datos, pues la FAO, para encontrar este tipo de datos, quiero decir, en la FAO se pueden encontrar de manera, pues, veraz, ¿no? Por ejemplo, cifras de cultivos, cifras de desperdicio de alimentos, cifras, todo lo que tenga que ver con la industria alimentaria. Y lo que tiene la FAO que siempre pues está haciendo estudios para conocer pues estas cifras. De hecho, junto con lo de la producción global, hasta también hacen predicciones de cuánto va a crecer el cultivo de estos cereales, ¿no? Cuánto se va a incrementar según a cómo va incrementando la población. Y de hecho este es un informe donde solamente no viene lo que es lo de la producción, sino también qué tanto suelo disponible nos queda. Sí, claro. ¿Qué tanto suelo disponible nos queda para realizar estos cultivos? Y qué suelos ya están, por decirlo así, como... Se me fue la palabra, pero... Por decirlo así, que ya no contienen nutrientes, pues. Entonces te da la perspectiva global de todo lo que sería Mande. Sí, mira, tu papá se lo va a aventar. Todo este sector, ¿ok? Bueno, y a características en generales, que pues ya lo comentábamos de los cereales, son y constituyen la fuente principal de energía en la dieta, debido a su bajo costo y alto valor energético. O sea, son baratos y pues realmente, como vimos, constituyen pues una gran parte de nuestros alimentos, ¿no? Otra es que se cultivan con facilidad, su transporte y almacenamiento son más baratos que otros alimentos. Ya se logró unir Daniel. Daniel, ¿me escuchas? Ok, listo. Ay, qué batalla, ¿verdad? Ok, Daniel, estamos con la introducción de lo que es los cereales, hablando pues de las civilizaciones antiguas, bueno, unos ejemplos que fueron los egipcios y los mayas. Cultivaban los egipcios trigo, los mayas maíz. También la definición de lo que es el cereal por parte de la norma oficial mexicana que lo dictamina, la producción global que tenemos del año 2019 de lo que son los cultivos de cereales. De hecho, yo estaba buscando la cifra del 2020 y yo, ay no, pues todavía no se acaba el año, dije. Y ya me acordé, dije, no, pues es la del 2019.
Y pues hablábamos sobre las características de los cereales, que pues hicimos un pequeño ejercicio de ver qué desayunamos hoy y pudimos notar que, bueno, ustedes que desayunaron, ¿verdad? Yo nomás me desayuné una pera. Sí, Pero el agua de pudimos notar que en la mayoría de nuestros alimentos, pues los cereales están presentes, ¿no? En diferentes presentaciones, tanto en un producto derivado, tanto de manera natural, como hay un plato de avena, o un sándwich utilizando el pan, o una quesadilla, o huevito con tortillitas de maíz, huevito con cápsula. Entonces, pues gracias a ello que están diariamente en nuestros alimentos, es por su bajo costo y su alto valor energético. Y pues el bajo costo están relacionados a la facilidad de cultivarlos, el transporte y almacenarlos, ya que pues los costos son más bajos debido a a los factores que tendría que especificar en su almacenamiento o en su transporte. O sea, no se ocupa de grandes tecnologías para almacenarlos, y de hecho pues de la manera, hablando prehistóricamente, pues los almacenaban con facilidad. Entonces, y pues en ese tiempo pues no tenían nada, ni incluso a lo mejor el conocimiento de saber, bueno, qué le afecta, ¿no?, a los cereales, o cuáles son los factores que los afectan. ¿Ok? Bueno, estos cereales, vamos a empezar con lo que es la estructura y composición nutricional. Muchos en la tarea ahí agregaron lo que vendría siendo la estructura en 3 grandes rasgos. Ahorita los vamos a ir viendo. Claro, no era requisito, pero si lo pusieron está muy bien. Bueno, los granos de cereales tienen una estructura y características similares. Y claro, no todos los granos de cereales tienen la misma composición química. Esta va variando, pero sí tiene, por decir así, bien definido cuáles son los grupos químicos predominantes. Sí, Carla, sí la voy a pasar. Ya saben que después de los temas las voy a pasar. Incluso pues ahorita estoy grabando también la sesión para subirla a YouTube, ¿ok? Bueno, entonces el grano en general de los cereales tiene 3 estructuras principales. Una es el pericarpio, la segunda es el endospermo y la tercera es el germen o el embrión. Y estas 3 estructuras principales de los cereales, vamos a ir describiéndolas. El salvado, que a veces lo conocemos así, que hemos visto en las tiendas o en barritas, que hay que el salvado de trigo y todo. Bueno, es una parte del grano, es una estructura, y que también pues se conoce como el pericarpio. El salvado, incluso también como cáscara. El salvado cáscara son una serie de capas que protegen al endospermo y al germen. Esta parte es altamente en celulosa, que es un carbohidrato de cadena muy muy larga, que son los que están en las plantas, que nosotros no podemos digerir. Es alta en celulosa, que forma parte de la fibra, y como les comentaba, no puede ser digerida por el organismo humano. Contiene algunas vitaminas, proteína y hierro. El segundo es el endospermo. Este endospermo es la reserva energética del grano, que permite el desarrollo de una nueva planta. O sea, es donde va a guardar así como que todos los nutrientes para cuando los tenga que usar. De esta parte del endospermo, de ahí se obtiene la harina. ¿Por qué? Porque está formado básicamente por grandes cantidades de almidón y una proporción menor de proteína. Pero ¿quién predomina? Pues predomina el almidón y constituye la mayor porción del grano de cereal. Como retomamos, de hecho, pues ya no me quiero ir adentrando mucho como en la estructura del... Permítanme.
Ma, ¿me das un vaso de leche con Nesquik? Que estoy hablando y me mareé porque no he desayunado, nomás me desayuné una pera. Porfis. Bueno, sorry, es que le pedí a mi mamá un vaso de leche porque me mareé por no desayunar. Lo importante es desayunar, chicos. Entonces, esta proporción es la mayoritaria en el grano. Decía que no me quería enfocar mucho en las estructuras químicas porque eso van a ver en química de alimentos. De hecho, la primera unidad pues es carbohidratos. Entonces, cuando ya lo hayan mirado ustedes, pues ya vamos a comentar un poquito más a fondo, ¿no? Pero igual se va a complementar con tecnología. Y el último es el germen o el embrión. Esta estructura se localiza cerca del extremo inferior del grano y es el que genera la nueva planta, por eso le llaman embrión. Contiene proteína, hierro, niacina, tiamina, riboflavina y un alto porcentaje de grasa. Estas tres grandes estructuras pues vendrían siendo el grano de cereal, que aquí se los voy a presentar. Este grano de cereal, pues aquí tienen otras estructuras que al fin de cuentas comprenden parte de una estructura mayor. Dime, Ulises. Claro que sí, me regreso. La primera, hoy comentamos que es el pericarpio o también llamado comúnmente como el salvado, que es la cáscara, que es, por decirlo así, son esta serie de capitas que cubren y protegen al endospermo y al germen. Esta cáscara como tal, pues ya ven que la celulosa da unas características en lo que vendría siendo las plantas de firmeza. Pues esta parte es altamente en celulosa, que forma parte de esta fibra, ¿no? Y que nosotros no podemos digerir. Y contiene algunas vitaminas también, pero en mayormente disminución. ¿Cuál es su mayor aporte? Pues de fibra, ¿no? De hecho es muy común verlo en barritas, que la barrita con salvado, la barrita con esa, porque pues si nos damos cuenta ahorita como que el mercado de las barritas, y hay algunas que especialmente pues que te ayudan intestinalmente, pues tienen un gran aporte de fibra, ¿no? Y quien lo aporta, pues el salvado, ¿no? O el pericarpio. Bueno, prosigo. Entonces, esta estructura, mande. El endospermo va a ser la fuente energética o la reserva de cuando el germen, que es el que va a ser la nueva planta, ocupa energía para crecer, la va a tomar del endospermo. Ok, entonces el endospermo es como quien dice ahí su minita de energía, depositada en forma de almidón. Y claro, tiene proporción menor de proteína, que ese es otro tema que vamos a ver, que ahí pertenece a lo que comúnmente conocemos, bueno, no comúnmente, lo que es el gluten. Entonces, esta pequeña porción de proteína, pues está caracterizada por el gluten. Pero el endospermo, pues es esta reserva energética del grano, ¿ok? Bueno, entonces esta estructura del grano es de manera general, es de un grano de trigo. Aquí tenemos lo que vendría siendo, pues es como una forma ovaladita, y estas lineecitas son algunas capas que pertenecen al salvado, es la estructura externa. Y estas capitas pues tienen otros nombres individuales, pero al fin de cuentas pues complementan, constituyen lo que vendría siendo todo el salvado, ¿no? Por ejemplo, aquí está
que el pericarpio, que es la celulosa o las semicelulosas, las capas finas de celulosa, una membrana y otra capa, que una capa de aleurona son las que contienen algunas proteínas, unas vitaminas y unos minerales, ¿no? Pero en menor cantidad. Y pues sería esta la capa externa, el salvado, ¿no? Luego aquí está como si cortáramos el grano para ver el interior, que vendría siendo el endospermo o también comúnmente llamado como el núcleo. En el endospermo aquí tenemos como las celdillas de la estructura, ¿no? Y hay algunos números. El número 1 dice que es la pared de celulosa, como las divisiones que tienen estas celdillas. El número 2 son los gránulos de almidón, que son los gránulos blancos. El tercero es el gluten, que pues no describe muy bien, o sea, como qué estructura es, pero al fin de cuentas pues sabemos que está en parte ahí. Y ya las siguientes estructuras pues son las que pertenecen a la capa, ¿no? Y el siguiente es el germen o el embrión, que vendría siendo esta pequeña zona de aquí, que aquí encontramos proteínas, grasas y algunas vitaminas. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Dudas hasta aquí? Ok, muy bien. Es muy importante lo de la estructura del grano. Como les digo, es de manera pues general estas tres estructuras y la forma, porque pues así es mayormente en los granos de cereal, porque es algo que siempre pongo en el examen. Es muy pregunta de examen, ¿eh? Bueno, y mande. Sí, sería... Ajá, exactamente. Y de hecho, bueno, hablando de la estructura del grano, pues como lo mencioné, el endospermo es con el que obtenemos las harinas. Se puede obtener de todo el grano, ¿no? O sea, se puede moler todo el grano, pero ¿qué pasa? Comúnmente el germen, como es una porción que tiene mayor porcentaje de grasas, pues va a tender a oxidarse, va a tender a enranciarse. Entonces, por eso se quita el germen de lo que vendría siendo la estructura y el salvado también, y se deja el puro endospermo para hacer pues la harina que comúnmente conocemos como blanca, ¿no? ¿Qué pasa con la harina integral? ¿Por qué se llama integral? Bueno, se llama integral porque está integrando la mayoría, por así decirlo, de los compuestos de el grano. En muchas integrales se quita el germen porque, pues como les digo, puede llegar a presentar cambios en la harina, o sea, un enranciamiento, y pues ustedes saben cómo igual, aunque sea en menor proporción, pues va a tener resultados negativos en la calidad organoléptica de la harina. ¿A dónde lo quieres llevar? Entonces, en la harina integral pues tenemos un mayor aporte de fibra, que vendría siendo el salvado. No solamente ya obtenemos el carbohidrato del almidón, pues el aporte grandísimo de parte del almidón, sino que también se va a estar balanceando con el aporte de fibra, ¿sí? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Ok. Bueno, ¿Dónde quieres llevar para que y tenemos estos datos que nos dice que el consumo, hablando de un 50 a 60% de energía en la dieta en países en vías de desarrollo, y bueno, es ese porcentaje,
y en países desarrollados es el porcentaje de 30 a 35%. Y los cereales serían el 50% de la proporción de energía hablando mundialmente. Hay variedades que nosotros, pues, que se nos viene a la mente, ¿no? O sea, ¿qué cereales conocemos? A ver, ¿qué cereales comúnmente consumen ustedes? El maíz, el arroz, la avena, el trigo, que son pues los más comunes, ¿no? De hecho, pues se dividen la clasificación de los cereales en los principales y secundarios. En los principales tenemos lo que es el trigo, el arroz, y en algunos autores lo clasifican al maíz, pero el maíz en otros autores, como bueno, refiriéndome a la FAO, lo maneja como un cultivo secundario. ¿A qué se debe principal y secundario? Bueno, a la producción que hay y la demanda que se tiene de ese cultivo. Pues como lo sabemos, entre más demanda, pues mayor cultivo. Pero hablando de lo que vendría siendo para el consumo humano, ¿no? Porque hay algunos cereales que se utiliza para la alimentación de ganado o de animales, que se llama parapiensos, se dice parapiensos. ¿Y cuáles son los, como les decía, los secundarios? Pues tenemos la avena, la cebada, el centeno, hay uno que se llama mijo, el sorgo y el triticale. El triticale es un híbrido entre el centeno y el trigo. Entonces estos cereales pues tienen un porcentaje de producción hablando mundialmente. De hecho, entre el trigo, el maíz y el arroz hay un porcentaje pues ahí que se van pisando los talones, ¿no? Tanto como el 25%. Siempre ganando mayormente pues el trigo. Y los nombres que aparecen aquí pues son los nombres científicos. De hecho, pues en el trigo tenemos varias especies de trigos que se utilizan según a la composición nutricional o la composición química que contenga el trigo, ¿ok? Y por ejemplo, la cebada, sabemos que la cebada pues mayormente es utilizada en la producción de cerveza, es como quien dice su cultivo principal. Y el centeno yo lo he mirado en algunos, como por decir así, a productos alimenticios, pero que sí son de meramente muy naturales, nada industrial. Y pues el maíz, ¿qué decimos nosotros, no? O sea, nuestra alimentación está basada en las tortillitas de maíz. El sorgo es el que les comento que se usa mucho para lo que es la alimentación de animales, para piensos. El triticale, la verdad, yo en mi vida lo he mirado, en el mercado, no lo conozco totalmente. Y aquí tenemos unos porcentajes. Estos porcentajes son de manera en general, hablando de los granos de cereales a los que van a estar compuestos. O sea, estos porcentajes son los que más o menos predominan en el orden que los voy a ir mencionando. Pues tenemos los nutrientes, los carbohidratos forman desde el 65 al 90% del grano. Chicos, como voy a estar dando 6 minutos entre clase y clase, ¿ok? Entonces voy a cerrar la sesión, tienen 6 minutos para ir a tomar agua, para ir al baño,
en lo que reanudamos la segunda sesión. ¿Está bien?